Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo, trayendo un fanfic misterioso, con terror y suspenso. Espero que les gusten y créditos para sus diversos creadores, y darle me gusta y suscríbete. Yo me retiro, que tengan un buen día, tardes o noches, los vemos, chao. Capítulo 28. El gran ataque. Es la primera vez en la historia de este pueblo que todos los habitantes son escoltados fuera de él, y que la princesa Celestia ha intervenido, demostrando que esto es más crítico de lo que uno podría pensar. Sin duda, una de las mejores decisiones que ha tomado jamás, y una que muy probablemente salvará muchas vidas. Todo el pueblo se estaba quedando completamente desierto. Los únicos que quedaban eran los guardias, los federales, Santi y Sicho. Los dos últimos, además de buscar al culpable, se sintieron intrigados por saber el paradero de Pinkie Pie. Y por eso solicitó un registro de los nombres de todos los que estaban siendo escoltados. Santi. Sinceramente, trabajar con la Guardia Real me pone nostálgica. Es algo que cualquiera querría experimentar al menos una vez y repetir, por supuesto, solo si miramos el lado positivo de todo esto. Exclama, recordando sus días más memorables como Guardia Real. Sicho. ¿Están todos los aldeanos aquí ahora? Policía. Parece que sí, porque no vemos a nadie más en ninguna de las viviendas, están todas vacías. Sicho. Supongo que ya tienes todos los nombres registrados. Me gustaría saber si has registrado el nombre Pinkie Pie. El detective encuentra esto interesante, porque se da cuenta de que el nombre de Pinkie Pie está cobrando cada vez más relevancia en este caso, y que no es el único que la busca. Hicieron lo que el médico pidió y, por desgracia para ellos, ese nombre no apareció en los registros. Policía. Negativo, no hay registro de ninguno de los escoltados bajo ese nombre. Lo siento. Sicho. Bueno, vale. Suspira, sintiéndose algo frustrado y preocupado a la vez. Santi. ¿Esa Pinkie Pie es amiga tuya? Sicho. Más que un gran amigo. Casi la considero como una hija, ya que la conocí cuando era tan pequeña, jeje. Nos hicimos muy cercanos. Fui su primera gran amiga mucho antes de que llegara aquí y se hiciera conocida como la embajadora de la felicidad y la reina de las fiestas. Puede que sea el rey de la psicología, pero es obvio quién tuvo más influencia y quién ayudó a más ponis, jejeje. Santi. Antes de hacer amigos en Ponyville, no nació aquí. Él sigue el juego, con la única intención de averiguar más sobre la vida personal de ese pony. Sicho. Bueno, no. Su vida nunca fue tan alegre y colorida como muchos podrían creer. Como cualquier celebridad, tiene un pasado trágico antes de la fama. Era una chica pobre y no sabía nada de fiestas ni de dulces, pero era educada y provenía de una familia muy humilde, y sabía cómo apreciar lo poco que tenía. Pasé la mayor parte de mi vida en Filadelfia, pero decidí mudarme a las zonas más pobres simplemente para estar en un lugar tranquilo, lejos de la tecnología. Además, estadísticamente, la tasa de depresión nacional es mayor en esas zonas. Creo que fue una decisión que nos cambió la vida a todos, porque si no, nunca la habría conocido, ella no sabría lo que es la amistad, y probablemente no sería quien es ahora. Se podría decir que le cambié la vida. Aunque también cambió la mía, porque aprendí mucho de Pinkie. Cuando tuvo la oportunidad, se mudó a Ponyville, y el resto es historia. Como dicen, se llama la ciudad de las oportunidades por una razón. Odiaría saber que le ha pasado algo malo, no era lo que esperábamos oír, pero con esta información podemos confirmar que este pony en realidad no es residente de aquí, sino de otro lugar, y que era algo completamente diferente a lo que es ahora. Santi. Lo entiendo, está claro que eres un gran amigo. Sé que estará bien ahí fuera cuando todo esto termine.
Vinimos aquí porque recientemente descubrimos el cuerpo de una joven, enterrada durante más de 20 años, en una de esas zonas pobres. Creemos que el asesino está en este pueblo. Al fin y al cabo, con tantas desapariciones, múltiples ataques y esa horrible imagen que dejó en el árbol ya sugiere lo peligroso que es. Sicho, ¿en serio? ¿Un cadáver enterrado y muerto durante más de 20 años? ¿Cómo lo descubrieron? ¿Y cómo murió? Santi, fue gracias a un granjero que paseaba a su perro que lo encontró y nos informó. La víctima fue apuñalada, golpeada, estrangulada y asfixiada, lo que sugiere que su agresor guardaba un profundo rencor contra ella. Solo tenía 12 años cuando murió, y sospechamos que su asesino fue un estudiante de su colegio, de edad similar o menos. Queremos creer que esta persona sigue aquí, y que por todo esto ya debe saber que le estamos buscando. El Dr. Sicho escuchó esa información en detalle, y saber que era una niña de 12 años que estudiaba en un colegio de una zona pobre, y que llevaba desaparecida 20 años, le hizo reflexionar un poco. Hasta donde sabe, el único colegio que conoce en una zona pobre es el que está cerca de Rockville, donde estudiaron las hermanas Pie. Pero no estaba del todo seguro, porque eso ocurrió hace mucho tiempo y había vivido tantas cosas que le resultaba difícil recordar ciertos detalles del pasado. Sicho, eso es realmente horrible, no sé quién sería capaz de hacer eso. Al menos sabes quién era esa joven y si tiene familiares que puedan cuidarla. Santi, sí, fue una de algunas perfumistas y modelos famosas que fueron dadas por desaparecidas en ese momento. Me informaron de que la enterraron no hace mucho, después de que les diéramos la noticia sobre su hija. No recuerdo bien su nombre, era Lali Ruby y algo así, pero sé que se llamaba Ruby. Sicho, Ruby. Ese nombre casi le suena familiar, pero como se ha mencionado, tiene recuerdos algo borrosos del pasado, y si supiera toda la verdad, se daría cuenta de que las cosas siempre fueron complicadas mucho antes. Si no fuera por Gunny y su lengua, Duilig no se habría despertado en ese momento, porque sintió que alguien le lamía la cara y lo vio encima de ella, parece que él devolvió el favor. Explorar recién llegado comunidad Forobetas historia búsqueda dibujos animados, /cartoon mi pequeño pony, /cartoon my little pony más, Duilig. Oh, Dios mío, al intentar levantarse y sentarse, sintió el dolor en la espalda por la caída. Pero eso era lo que más temía. Oh no, mi cuerno es rota, sentía que había perdido algo más importante en su vida. Toda esa magia fue absolutamente en vano. Si rompes tu cuerno, considérate desafortunado porque, hasta donde se sabe, no hay nada que pueda restaurarlo. Además, nunca se ha mencionado a alguien que haya perdido un cuerno y lo haya recuperado poco después. Mientras Gunny se retiraba, sin volver jamás, huyendo a un lugar seguro, Duilig permaneció, contemplando y sintiendo lo que era ser miserable. Sin su cuerno, no era nada, y mucho menos un unicornio, simplemente cerró los ojos y lloró más, le dolían los ojos y se sentía aún más deshidratada de tanto llorar. Estaba cansada y gravemente herida, pero no era momento de descansar. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba viva y, lo más importante, que había escapado de la casa del psicópata, por fin. Pero aún no era una victoria. Aún tenía que cumplir su objetivo de buscar ayuda y conseguir que los guardias intervinieran. Hasta que Pinky estuviera entre rejas, no podía descansar tranquila. Se esforzó por ponerse de pie, usando las 4 extremidades. Se había acostumbrado al dolor de las púas y a la casi punzada en la pata trasera, pero el dolor acumulado en la espalda era otra carga que soportar. Temblando, comenzó a correr, cojeando. Sabía que la otra mujer no tardaría en bajar y marcharse. De hecho, podría estar justo allí detrás de esa puerta, quitando las tablas para abrirla y atraparla. En una escena bastante trágica, Duilig comenzó a gritar desesperadamente pidiendo ayuda, a cualquiera que pudiera oírla. Duilig, ayuda, por favor ayúdame.
quien quiera que seas, por favor, necesito ayuda. No hace falta decir que su voz estaba llena de desesperación, algo que nunca antes había escuchado de ella. Era la primera vez que sentía esa descarga de adrenalina, sabiendo que su vida estaba realmente en peligro. Además, no se sentiría cómoda pidiendo ayuda a los ponis de casa, porque hacerlo probablemente atraería a la loca, que luego asesinaría a otra persona inocente a sangre fría. Pero, ¿qué más podía hacer? Ayuda era todo lo que necesitaba, fuera de un guardia o no. Mientras fuera alguien, todo estaba bien. Y algo aún más impactante era que Duilig desconocía la situación actual, que los aldeanos habían sido evacuados de sus hogares, y por eso se encontraba en una zona completamente desierta del pueblo. Los guardias y el resto del equipo que investigaba, al menos la mayoría, estaban lejos al otro lado del pueblo y ni siquiera sus gritos eran perceptibles a cientos de kilómetros. Ponyville no es un pueblo tan pequeño como muchos podrían creer. Es lo suficientemente grande para quienes no conozcan las rutas, y cualquiera puede perderse fácilmente por el camino debido a las numerosas casas que rodean las calles, que pueden obstruir la vista o amortiguar los sonidos desde lejos. Los más cercanos a ella no podrían oírla bien, pero necesitaba gritar más. Su propia casa estaba a varios metros, pero no iba a arriesgarse porque, además de estar cansada, sabía que no podría llegar a tiempo, y era más necesario buscar a alguien antes de hacer cualquier otra cosa. Su desesperación llegó a tal punto que intentó pedir ayuda a un Ponyviller desde su propia casa, empezando a golpear la puerta frenética y agitadamente. No le importaba molestar la casa de otra persona. Si era una emergencia, era necesario. Además de que su mayor alivio es que seguramente sería reconocida, no solo por ser Duilig, sino por ese discurso que dio y que motivó a muchos, tiene una alta probabilidad de ser ayudada. Duilig. Por favor, ayúdame, me están persiguiendo y quieren matarme. Por favor, te lo ruego, ven a ayudarme. Golpeó la puerta de la casa y, al no obtener respuesta, miró por la ventana, esperando cualquier movimiento dentro que indicara que había un pony cerca. Por favor, te lo ruego, ayúdame, estoy herido y me persiguen, han matado a varios ponis, necesito tu ayuda para atraparla, soy Duilig de Sparkle, el asesino me matará si no me ayudas, por favor, te lo ruego, tengo mucho miedo. Esperaba que su tono de voz y su llanto hicieran entrar en razón a cualquiera cercano. Pero por mucho que mire y observe, no nota ningún movimiento en esa casa. Además, ni siquiera hay luces encendidas que indiquen que hay residentes en ella. Desesperada, decidió mudarse a otra residencia. El resultado fue el mismo, es decir, no vio a nadie y las luces estaban apagadas. No hacía falta decir que no hacía falta ir a otras casas, porque su intuición le decía que todo estaba en silencio, que no había nadie en esas zonas, ni siquiera un grillo cantaba. Duilig. Hola. ¿Algún ponis? Esperaba un milagro, pero sabiendo la verdad, la impotencia que empezó a sentir fue enorme, sabiendo que nadie le iba a ayudar. Ayúdame, por favor, ayúdame, pobrecita, confiaba demasiado en su magia de amistad y no esperaba nada de esto. ¿En serio? ¿Cómo es posible que estas cosas le estén pasando a ella? Así es como se supone que debe ser tratada. Lo peor era que estaba agotada, ni siquiera tenía fuerzas para gritar o seguir corriendo. Puede que escapara de prisión, pero no de su cruel destino de ser asesinada a sangre fría. Seguí allí, sola en la noche oscura y fría, en esta calle desolada y deprimente, en este pueblo deprimente, que es Ponyville. Vaya, todo cambió en un instante, esa hermosa magia de pureza y esa energía positiva del pueblo se habían evaporado por completo, y se podía sentir en el aire. Nada volvería a ser igual, mientras Duilig, aún aferrada a esas pocas esperanzas, suplicaba a alguien que la escuchara y acudiera en su ayuda. Desde tan lejos vio la casa de Pinkie por última vez. Crepúsculo. Oh no, lo dice con gran terror y tragando saliva con dificultad. ¿He dicho que no podía tener más mala suerte?
Bueno, parece que no será la última vez, porque se dio cuenta de que la puerta de su Garcube Corner estaba abierta, lo que significaba una cosa: la Pony Rosa estaba suelta por las calles, podía estar en cualquier parte, y no necesariamente lejos, podía sentirlo, podía estar cerca, y si intentaba dar una señal de que estaba cerca, era un pony muerto, así que, aterrorizada, tuvo que mantenerse en silencio, incluso con las lágrimas fluyendo libremente, y caminar con la mayor cautela posible. Si existe el infierno, bueno, seguro que estaba en él. Ser acechado, agotado, sediento, hambriento, herido, solo, desesperado, deprimido y ansioso era todo lo que nadie querría experimentar en un mal momento. ¿Podrían las cosas empeorar? En otro lugar, no muy lejos pero aún en las mismas calles de Ponyville, dos potros machos paseaban como si nada fuera de lugar, completamente ajenos a la situación que atravesaba este pueblo, y no es de extrañar, conociéndoles, no es la primera vez que son tan irresponsables en la vida. Al fin y al cabo, se lo pasan bien como compañeros e incluso hermanos, con un intelecto por debajo de cero. ¿Has adivinado quiénes son? Así es, tijeras y caracoles, caracoles. Te lo digo, Snips, parece muy extraño no ver ponis en estas calles, podría ser que hayan desaparecido. Snips, no seas tonta, caracoles. ¿Cómo crees que van a desaparecer? ¿Por arte de magia? Es obvio que están jugando al escondite. Solo tenemos que seguir el juego y fingir que los estamos buscando. Es una tradición típica de Ponyville. Mira, hay guardias de verdad por ahí fingiendo que esto parece real. No es la primera vez que me pasa esto, créeme. Snips no era precisamente una persona muy inteligente. Siempre decía algo sin sentido o sin sentido ridículo, pero su mayor defecto era que decía las cosas de forma clara y precisa sin pensarlo, tomándose las cosas a la ligera. Los caracoles, en cambio, tienen problemas para comunicarse con los demás. A veces tartamudea o intenta decir algo completamente distinto a lo que realmente quiere decir, siempre haciendo el ridículo. Pero está claro que intenta ser un poco más listo que su amigo. Aún así, se les conoce como dos tontos que se llevan bien. Y su bajo nivel de inteligencia ante esta situación es notable, como si fuera algo normal para ellos. Caracoles. ¿Estás seguro de eso? Todo está muy tranquilo y sombrío. Snips, créeme, conozco este tipo de juegos, y no es la primera vez que algo así ocurre en una ciudad. He estado en varias de estas situaciones, además de no ser muy listo, también era un mentiroso, pero no es culpa suya. Solo intenta parecer guay delante de su amigo y los demás, como cuando conocieron a la gran y poderosa Trixie, fingiendo ser su amiga de toda la vida. Si Trixie estuviera aquí, no se dejaría engañar. Es la pony más lista del mundo. Caracoles. Sí, jeje, es cierto, si Trixie estuviera aquí, ella, sería muy valiente como nosotros. Jeje, dijo con dificultad porque en el fondo sabe que es una falacia, son más cobardes que un pollo y sabe que Trixie es una farsante total. Mientras charlaban y caminaban tranquilamente, empezaron a oír una serie de gemidos y suspiros de fondo, como si alguien sufriendo y cansado estuviera cerca intentando pedir ayuda. Snips. ¿Has oído eso, caracoles? Caracoles. Lo he oído. Pensé que era mi imaginación, pero realmente lo escuché. Ambos estaban extremadamente desconcertados por el sonido. No podían averiguar exactamente qué era, pero si uno escuchaba con atención, se daba cuenta de que realmente era alguien hablando en voz baja y parecía estar sufriendo mucho. Snips, que era un poco más valiente, decidió investigar qué lo causaba. Snips, creo que es por aquí, deberíamos investigar. Dice, empezando a caminar para averiguarlo. Caracoles. ¿Por qué hacerlo? No creo que sea nada importante, en realidad, tenía miedo, y más miedo de que mi amiga descubriera que era un cobarde. Snips. Solo será un momento, además no tenemos nada que hacer y qué mejor que aventurarnos a buscar cosas interesantes, así que vamos.
Le encantaba desafiar la naturaleza, prefiriendo descubrir cosas interesantes y nuevas en lugar de hacer la rutina diaria típica como muchos otros, aunque eso significara arriesgar su vida, como aquella vez que descubrieron la osa pequeña, confundiéndola con la osa mayor y causaron caos. Odiaba no decirle la verdad, pero era su amigo, así que, sin pensarlo, decidió acompañarle, aunque quizá el miedo fue lo que le obligó a continuar porque por alguna razón se sentía en peligro si estaba solo. Caracoles. Espero que solo sea miedo, porque no sé por qué siento que nos están observando. Caminaron por esa zona, que aparentemente estaba igual de desierta. Los federales y los guardias estaban más alejados del pueblo. En fin, cuando Snips fue el primero en darse cuenta, tras unos segundos, de quien emitía esos lamentos, de repente se quedó quieto y detuvo a su compañero justo a tiempo antes de que los descubrieran. Snips. Caracoles, mirad, dijo en voz baja, señalando hacia adelante para que su amigo pudiera verle. Caracoles. ¿Pero qué demonios? Estaba tan sin palabras como su amigo, incapaz de creer lo que veían. Vieron a una pony en muy mal estado, con heridas graves por todo el cuerpo, la melena despeinada, completamente pálida y probablemente muy agotada, murmurando cosas que a veces eran muy fáciles de oír, como ayúdame, ayúdame. Reconocieron rápidamente a este pony, que me resultaba familiar. ¿No es esa la señorita Dwight Sparkle? Snips. Se parece mucho a Sue, pero, ¿qué demonios hace aquí sola? Le interesaba más lo que hacía que cómo estaba en cuanto a su salud. Menos mal que Snails tiene más sentido común, porque si dependiera de Snips, nunca habría acudido en su ayuda. Caracoles. No conozco a Snips, pero por lo que veo no está nada bien, parece que está en problemas y necesita ayuda. Snips. Ja 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 ja, estás bromeando, ¿verdad? Debe de ser una trampa. Además, ella avergonzaba mucho a Trixie y nos hacía hacer sus deberes. Si necesita ayuda, puede resolverlo con magia. Al oír esto, Caracoles le dio una merecida palmada en la cabeza, incapaz de creer la estúpida pareja que le habían asignado. Caracoles. No seas tan imbécil, dijo, medio molesto por su actitud infantil, ¿no ves que está muy herida? Además, ¿cómo demonios piensa usar su magia? ¿No ves que se le ha roto el cuerno? Aunque nos humilló mucho, no deberíamos ser unos imbéciles con ella ni con ningún pony. Realmente parece estar pidiendo ayuda. Snips miró al pony y parecía que tenía razón. Al ver ese cuerno roto, se sintió invadido por la intriga y el miedo, preguntándose qué demonios podría haber pasado para dejarla así. Snips. Vale, creo que realmente necesita nuestra ayuda, mientras se frotaba la cabeza por el golpe que había recibido. Sin dudarlo, ambos se dirigen a ayudarla. Si no fuera por el grito de Caracoles, nunca habría notado su presencia. Insistí, estaba tan cansada y desesperada que no prestó atención a su alrededor. Caracoles. Señorita Sparkle. El unicornio apenas oyó la voz de Caracoles a su derecha, giró lentamente la cabeza y los vio a ambos. Por fin, algunos ponis que la habían visto acudían en su ayuda. Dwight. Ayúdame, por favor, ayuda. Se dejó tirar al suelo, estaba tan débil que sabía que no hacía falta seguir sola. Esa sensación de cuando sabes que necesitas ayuda urgente y tu cuerpo te dice ya basta, puedes descansar, la sintió justo cuando los vio. Ambos unicornios estaban a su lado, intentando ver cómo podían ayudar. Caracoles. Vamos a ayudarla a levantarlo, y así, de repente, ambos intervinieron para ayudarla a levantarse. Primero, usaron sus propias cabezas y hocicos para sostenerla desde el pecho y el estómago. Una vez que pudieron hacerlo, se pegaron rápidamente a su cuerpo para que, gracias a ellos, ella pudiera ponerse de pie y usar sus espaldas para colocar sus patas delanteras, facilitándoles llevarla. Snips. Cielos, pesa mucho. Caracoles. Bebamos, solo un poco más, no te quejes, dijo, resistiéndose a su peso para lograr lo mencionado antes.
No fue culpa suya, es normal que sientan el peso de un pony adulto, recuerda que todavía son adolescentes que no tienen 12 años, y aún así lograron su objetivo, juntos la hicieron levantarse y pudieron llevarla a espaldas sujetos por sus 2 pezuñas, obviamente cooperó con la poca fuerza que le quedaba. Snips, ¿qué pasó para que te enfadara tanto? Espero que no haya sido nada grave, porque me incomoda ver sangre en un pony, ¿te has peleado? Quería una explicación de lo que estaba ocurriendo. De nuevo, le preocupaba más conocer los hechos que su bienestar, aunque sí quería ayudarla. Caracoles. Tijeras, no creo que te diga nada. Está muy agotada y no dice nada hasta que se recupere. Por ahora, solo necesita atención médica. Lo mejor que podemos hacer es llevarla al hospital más cercano, Snips. Y. ¿Dónde está el hospital más cercano? Como no se les había ocurrido eso, por eso buscaron por todas partes y no había ni rastro de hospital. Está claro que no fueron tan listos como esperaban. El hospital estaba a solo unos minutos, pero no sabían dónde estaba. Caracoles. No tengo ni idea, pero solo tenemos que llevarla a un lugar más seguro para que se recupere, eso es todo, ahora camina. Suspirando, comenzó a caminar junto a su compañero. Era difícil, pero podían hacerlo. Era como llevar una bolsa enorme de harina a la espalda, pesaba mucho pero podían manejarla, aunque eso obviamente dificultaba acelerar, porque si lo hacían, caería y tendrían que repetir el proceso de recogerla de nuevo. Dwilig no pensó en nada más que llegar a Celestia y contarle todo lo que estaba ocurriendo. Solo quería paz y, sobre todo, descansar. Parece que las cosas están terminando bien, como esperaba. Snips. Insisto, no creo que pueda aguantar mucho más, necesitamos un pony adulto que nos ayude, sé que tus intenciones son buenas, Caracoles, pero seguimos siendo solo niños, ¿por qué no pedimos ayuda a uno de esos guardias de allí? Caracoles. Te tienes razón, pero no creo que encontremos un pony adulto por aquí, sigue caminando y si encontramos uno, pediremos su ayuda. Se quedaron allí casi 2 minutos, sin hacer nada más que ayudarla a caminar. En realidad estaban haciendo algo útil para sus miserables vidas, y si los otros ponis se daban cuenta, quizá verían con buenos ojos lo que eran capaces de hacer por los demás. Entonces, notaron que a lo lejos, a unos 2 o 3 metros delante, divisaron la silueta de un pony, presumiblemente un adulto por su forma y tamaño. Snips. Caracoles, mirad, creo que veo a alguien ahí arriba, parece un pony adulto. Caracoles. MMMH. Parece tan, pero no consigo distinguirlo bien, solo veo su silueta, aunque parece un adulto. Dwilig fue la única que no se dio cuenta de la pony adulta que veían, porque estaba tan cansada que ni siquiera le apetecía levantar la vista. Tenía la vista en el suelo y simplemente les escuchaba, pero cuando oyó que venía más ayuda, se sintió más aliviada. Juntos decidieron acercarse a él, fuera quien fuera, ya que aún no tenían ni idea. Su identidad quedaba oculta por las sombras de 2 casas jugando con la luz de la luna. Hasta que estaban a solo unos centímetros de él. Snips. Disculpe, señor o señora, necesitamos la ayuda de alguien de su tamaño, para cargar a este pobre pony indefenso. Caracoles. ¿Podrías llevarla al hospital, por favor? Está gravemente herida y necesita atención urgente, por favor haced algo por ella. Esperando a que esa persona les ayude. El hombre no respondió y no hizo nada en ese momento. Había algo en ese pony que no terminaba de cuadrar, no solo porque estaba allí oculto en la oscuridad, sino también porque no dijo ni una sola palabra en todo el tiempo. Su respiración era apenas perceptible, como si los estuviera observando. La curiosidad de Dwilig también se despertó, quizás incluso más que la suya, porque cuando Snips la llamaba señor o señora, sabía que se habían encontrado con alguien que no revelaba su identidad. Quizá podía saber quién era solo con mirarlos. Así que levantó la mirada lentamente, y lo entendió justo cuando esa figura misteriosa dio unos pasos hacia adelante y revelaron su identidad ante sus propios ojos.
Aparecieron ante él con una sonrisa y sin decir palabra, simplemente mirándole con deseo. Estoy absolutamente seguro de que no hace falta explicar aquí quién fue realmente. Derecha. Snips. Oh, si no es la señorita Pinkie Pie. ¡Qué milagro! Ambos estaban muy confiados, sin la menor sospecha del terrible error que estaban a punto de cometer. No hace falta decir que tienes que ponerte en el lugar de Dwight cuando esto pasó. Sus ojos se abrieron de par en par, su corazón empezó a latir con fuerza, como si estuviera viendo al mismo diablo, y aunque estaba cansada, aunque estaba herida, la fuerza de voluntad y la adrenalina que sentía eran increíbles, porque se liberó de ambos ponis, lanzándose hacia atrás con la expresión más aterrorizada que había visto nunca, y empezó a gritar y retroceder, extremadamente agitada. Dwight. No, no. No, no. Gritó, con lágrimas en los ojos, alzando la voz para advertirles. Aléjate de ahí, no, no. Corre. No encontraba la manera de entrar en razón ni de mantener la cordura. Estaba aterrorizada, y el instinto la impulsó a gritar desesperadamente. Obviamente, tanto Snips como Snails estaban extremadamente sorprendidos por el alboroto que causaba. Nunca la habían visto actuar así, y por un segundo pensaron que actuaba a regañadientes. Snips. Señorita Crepúsculo, ¿qué le pasa ahora? Caracoles. Cálmate, por favor, es Pinkie Pie, una de sus amigas, va a ayudarla, no hay nada que temer. Hicieron lo que pudieron para calmarla, pero desafortunadamente sus esfuerzos fueron en vano. Si tan solo Dwight pudiera calmarse y explicar el problema, lo entenderían, pero era imposible. Estaba, como se puede ver en alguien, completamente loca, y no paraba de gritarles que huyeran por sus vidas. Se podría decir, qué tontos son por no escucharla, pero entienden, estaban más confundidos que conscientes de la situación. Pensaron que la pobre estaba alucinando porque no podían explicar por qué tenía esa expresión de terror o por qué gritaba que debían escapar como si estuvieran en peligro. Ni siquiera Caracol, que era el más listo, no pudo encontrar ningún argumento para calmarla. Sabía que algo muy extraño le estaba pasando, aunque, quizás si hubieran prestado más atención a la pony detrás de ellos, en lugar de a ella, la habrían reconocido con el tiempo y, más importante aún, ninguno de ellos habría sufrido un destino tan cruel, pero desafortunadamente no se dieron cuenta cuando la rosa, aprovechando su descuido, sacó su cuchillo y se acercó lentamente a uno de ellos. Dwight. Cuidado ahí atrás. Les señaló y les advirtió del peligro en el que estaban. No podía hacer mucho más que gritarles. Ambos confundidos, se giraron para ver qué era, pero ya era demasiado tarde, más bien, ya era demasiado tarde para Snips, porque tuvo la mala suerte de estar más cerca de la asesina, lo que no le dio tiempo de reaccionar y sintió como ella le agarraba el pequeño cuerno para sujetarlo fuerte como si fuera un muñeco. Snips. Oye, suelta mi cuerno. Gritó, confundido y emocionado porque le dolía la forma en que sostenían su pobre cuerno, pensando que era una broma mala la que les estaban gastando a los dos. Caracoles. Suelta a mi amigo. Solo intentábamos ayudarla, él no ha hecho nada malo. Dijo, pensando que la chica de pelo rosa estaba malinterpretando la situación y intentaba hacerle daño por error. Es entonces cuando empiezas a pensar y reflexionar, bueno, quizá ella lo use como parte de un trato, para que los caracoles cooperen y le devuelvan a Crepúsculo a cambio de sus vidas, ya sabes, lo típico de villanos. Pero era más que una villana, es la reencarnación del mal mismo, no le importa quién vive o muera, no tiene tiempo para negociar, y si alguien se interpone en su camino, bueno, ellos saben lo que viene. Snips. Mira, chica tonta, será mejor que me dejes ir ahora mismo o verás de lo que soy capaz. Enamoramiento Crepúsculo. Caracoles Snips. No. Los caracoles gritaban como locos.
Bueno, para resumirlo, después de amenazarla con llamarla estúpida y antes de que Snips pudiera decir de lo que supuestamente sería capaz de hacerle, simplemente se acabó la vida apuñalándola en la sien. En sus últimos segundos de vida, simplemente se quedó impactado por lo ocurrido, apenas logrando dejar escapar unos gemidos, y su último pensamiento fue que se arrepentía de todo lo que dijo, en qué lío se había metido el pobre chico. Mucha sangre empezó a brotar de su frente. Ya estaba prácticamente muerto antes de que el pony psicópata sacara el cuchillo a la fuerza. Caracoles y Crepúsculo gritaban como locos, pero especialmente Caracoles, que no se lo creían. Su mejor amigo acababa de ser asesinado ante sus ojos, vio absolutamente todo y presenció su horrible muerte, y para ser sincero, no siempre le cayó muy bien, pero, al fin y al cabo, era su único mejor amigo, y tuvo que abandonar este mundo tan rápido a tan corta edad, y si pensaban que eso era aterrador, lo que vino después fue más que suficiente para traumatizarlos a ambos, porque en un acto cruel y divertido para ella, empezó a cortarle el cuello y le cortó completamente la cabeza, sin soltar su cuerno. El cuerpo cayó inerte al suelo como un muñeco de trapo sin cabeza. Caracoles. Ese Snips, estaba petrificado y paralizado por el miedo, no podía creerlo, con lágrimas en los ojos y una expresión de terror absoluto. Pobrecito, su miedo era tan grande que ni siquiera tuvo el valor de intervenir para ayudarle. Si no hubiera sido por la intervención de Dwight, nunca se habría movido, pues estaba tan aterrorizado que ni siquiera quería moverse o huir. Ella, al menos, tuvo el valor de salvarle la vida, para agarrarse a uno de sus cascos y obligarle a huir con ella. Dwight. Corre. Y una vez más, como almas llevadas por el diablo, huyeron completamente de esa zona con la adrenalina a tope. No solo estaban desesperados, sino que entraban en pánico y gritaban a pleno pulmón, principalmente por el terror que sentían, pero también para que sus gritos pudieran ser escuchados por otros y pudieran intervenir para ayudarles. Y como era de esperar, Smiley se tomó el tiempo para soltar esa cabeza, colocar el cuchillo sobre su boca, sujetándola con los dientes y empezar a perseguirlos como a un animal salvaje tras su presa. Matar a Snips resultaba muy satisfactorio. Llevaba tiempo queriendo hacerlo, incluso se podría decir que le daba placer. Y para ser justos, digamos que Dwight estaba un poco más acostumbrado a ver atrocidades como las que acaban de pasar. Era horrible ver morir a otro pony inocente, pero quizá el impacto no fue tan grande como el que sufrieron los caracoles. Nunca había visto morir a nadie, y mucho menos ser asesinado a sangre fría, así que es obvio por qué grita y llora como si fuera el fin del mundo. Es el fin de su mundo, ¿hace falta explicarlo? Él era su único mejor amigo, le quería como a un hermano, y le arrancaron de su vida, pero corría para salvar su propia vida y la de Dwight, que la ayudaba a acelerar el paso. Habían visto y escuchado tantas historias de terror sobre ser perseguidos por entidades o locos, que ahora saben que esas cosas no significan nada. Esto es la realidad, y a menudo supera la ficción. Para resumir esa larga y horrible prueba que tuvieron que soportar ya que prácticamente les estaba pisando los talones, encontraron una casa abandonada que parecía estar sellada como una escena del crimen. Y estaba claro. Acababan de entrar en la infame casa de la primera víctima atacada en Ponyville, la misma casa que había revelado a su agresor. Por supuesto, los caracoles no sabían nada de esto, mientras que para Dwight era como volver al principio. Que le den si era una escena del crimen. Sus vidas importaban más que la ley. Sin más demora, una vez dentro, cerraron rápidamente la puerta con llave y se quedaron allí a salvo, al menos por ahora, pero aunque estuvieran fuera de peligro, eso no significaba que las cosas estuvieran bien, en absoluto. Caracoles. ¿Lo viste, verdad? Amigo mío, él estaba allí, y ella, lo apuñaló, le cortó la cabeza justo delante de mí, mató a Snips a sangre fría, sin remordimientos, sin motivo, sin peros, acaba de morir ante mis ojos, mi mejor amigo. Empezaba a delirar. Sin duda, esta fue la peor experiencia que había tenido en su corta y joven vida.
¿Por qué lo hizo? ¿Qué hizo Snips para merecer esto? Sé que no era muy apreciado por muchos, pero era mi mejor amigo, le quería, y. Se ha ido, solo quiero saber, ¿por qué? Maldita sea, ¿por qué? Devastado y confundido, el joven comenzó a llorar como nunca antes en su vida, mostrando cuánto le quería. Realmente había una magia de amistad emanando entre ellos, y estaba cortada como una cuerda. Sus llantos y sollozos eran demasiado dolorosos de oír, tanto que Dwight lloró porque comprendía su dolor. Ella también reaccionó así cuando se enteró del asesinato de sus mejores amigas a manos de una amiga suya, y ambas compartían la misma pregunta. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué motivos tenía? Ni siquiera sintió la necesidad de calmarlo. De hecho, ¿qué derecho tenía ella a decirle que se calmara? Ella misma era consciente de las atrocidades. Era la única testigo de todo lo que Smee había hecho y podía entender por qué alguien como él reaccionaba así. Nadie en su sano juicio podría soportar algo así que era normal que le dejara desahogarse todo lo que necesitaba. Quizá lo único bueno de todo esto era que al menos tenía a alguien a su lado que también había presenciado los hechos, pero ella se sentía mal porque ella también había sufrido la pérdida de un ser querido, y si eso la hacía sentir mal, ni siquiera podía imaginar cómo debía de ser ver a todos esos otros, cuando descubren que han perdido a un conocido, un amigo, o un familiar de homicidios. Verlo llorar le hizo pensar en algo lógico, y eso era lo mejor que podía hacer en esta situación. Además, solo era un niño y era horrible tener que pasar por esto. Dwight. Yo, lo siento mucho, está claro que le querías mucho, era tu único amigo y se lo llevaron, sé lo que se siente perder a tu mejor amigo, todo esto es culpa mía, con enormes condolencias, se acerca a él y decide darle un abrazo, intentando ayudarle. A pesar de su locura, el joven se dejó abrazar. Caracoles. Crepúsculo, sé que no conozco a Pinkie tan bien como tú, pero sé que lo que vi no se parecía a ella, además, su aspecto me dio un mal presentimiento cuando la vi, no sé por qué no me di cuenta desde el principio, pero solo porque era ella, confiaba en ella y. Por mi culpa, le dejé morir. Crepúsculo. No, esto no es culpa tuya, no es culpa de nadie, cualquiera que la viera habría sido engañado, porque, tienes razón, no es así, no parece ser ella misma, parece una pony completamente diferente, lo vi en sus ojos y sé que claramente no es la Pinkie que conozco, y me temo que ella es responsable de que desaparezcan tantos ponis, y para muchos que mueren de sus propios cascos, dijo mientras olfateaba, intentando explicar la situación lo mejor que podía. Caracoles. No es de extrañar que todo pareciera tan desolado, sabía que esto no podría ser normal, dijo, olfateando, y entiendo esa lógica, pero eso no explica, ¿por qué lo hace? ¿Qué le divierte secuestrar y matar ponis? Y. ¿Por qué asesinar a alguien tan joven como Snips? Se merecía algo mejor, solo recordar ese terrible momento la hace llorar de nuevo. Dwight. Yo tampoco lo sé, solo sé que se ha vuelto desquiciada, mata por diversión y placer, no le importa si sus víctimas son mujeres, hombres o niños, solo quiere matar sin piedad, y aunque parezca loca, lo terrible es que es consciente de lo que está haciendo, sabe que lo que hace puede dañar a otros, y eso es lo que me asusta, lo hace porque le gusta ver sufrir a los demás, quiere ver a cada pony sufrir una terrible miseria, y que los demás paguen con la muerte, y no debería ser así, debería ser la portadora de la felicidad, no caos ni pánico. Se sentía mal por explicarle esto, pero era mejor contar la cruel realidad que vivir en una fantasía llena de rosas. Y de verdad, te pido que me perdones, Caracoles. No lo entiendo, ¿por qué me pides perdón? Dwight. Por involucrarte en esto, si no hubiera estado allí, tu amigo estaría vivo y seguro en casa ahora mismo, debería haber sido más cuidadoso y haber evitado que todo esto pasara, se suponía que debía ayudar a todos en este pueblo, darles un atisbo de esperanza, y he fallado a todos, he suspendido Ponyville, se sentía culpable por todo esto.
Parece que la chica de pelo rosa abrió los ojos y se dio cuenta de que sus acciones realmente definirían quién era en el futuro y que sufriría las consecuencias. Caracoles. Pero Dwight, no digas eso, necesitabas nuestra ayuda, y llegamos a ello. Si alguien tiene la culpa, es la suya, no la nuestra, como dijiste hace un momento. No te culpes por lo que está pasando, sé que querías ayudarnos a todos, pero no todos lo consiguen, he oído tanto sobre ti y lo que has hecho por este pueblo, y para mí, eres un verdadero héroe y un faro de esperanza, sin que se dieran cuenta, al menos no directamente, estaban desarrollando una buena relación amistosa durante esa conversación. Parecía que las cosas malas que les pasaban, les traían cosas buenas como esta. Además, era la primera vez en mucho tiempo que Snails hablaba perfectamente con alguien que no era un amigo. Incluso Dwight se dio cuenta de esto, por eso empezó a sonreír. Y era un alivio tener a alguien con quien hablar. Eso la calmaba. Crepúsculo. Jejeje, tienes razón. Secándose unas lágrimas, ya sabes, sé que realmente te importan los demás, igual que tu amigo, desde que os conocí solo os veía como un par de, bueno, idiotas que no se toman nada en serio jeje, caracoles. Lo sé, es normal que todos los ponis nos vieran así, siendo unos niños tan aburridos, haríamos cualquier cosa para divertirnos, y aunque nadie nos tomaba en serio, éramos muy felices juntos, más que un amigo, era como un hermano para mí. Si había alguien que podía entender a Snips, era yo, si estuviera aquí, le diría que me alegro mucho de haberle conocido, muestra una pequeña sonrisa recordando aquellos buenos tiempos. En una escena muy conmovedora, Dwight muestra una sonrisa agradable. Parece que estaba aprendiendo algo nuevo sobre la amistad. No deberíamos juzgar a muchas personas por quienes son, sino por lo que realmente son capaces de hacer por los demás y por ser felices. Dwight, tú y él habéis tenido una amistad ejemplar, y eso es lo importante. Si tienes un amigo, nadie te lo impedirá. Te juzgarán, pero eso no te impedirá ser feliz con tu amigo. Y me atrevo a decir que me equivoqué sobre vosotros dos. Tienes un potencial dentro de ti que está mal interpretado. Tener amigos te ayuda a hacer cosas por los demás. Algunos de esos amigos ya no estarán con nosotros, pero sus recuerdos permanecerán en nuestros corazones, y la amistad durará para siempre, aunque hayas tenido dificultades en el pasado, sabrás que son conscientes de que realmente los amas, por quienes son y no por lo que parecen, caracoles. Vaya, tiene sentido, jeje, dice con una sonrisa, sintiéndose más tranquilo. ¿Sabes una cosa, Dwight? Yo también me equivoqué contigo. Pensábamos que eras presumido y alguien que no confía en quienes realmente no conoce, pero sé que al conocerte mejor, eres un gran pony, y no dudo de por qué tienes tantos amigos, y me preguntaba, ¿no te importaría si fuera uno de esos amigos? Así podría aprender más sobre la amistad, igual que tú. Dwight. Cualquiera es bienvenido a ser mi amigo, lo que importa no es lo que hiciste en el pasado, sino lo que haces ahora, y me encantaría tenerte como amiga. Qué agradable fue ese momento juntos. Demostraba que todo podía arreglarse con una sonrisa. Habían olvidado sus problemas durante unos segundos y parecían realmente sanos, pero tendrás que perdonarme, porque ese momento dulce y motivador tuvo que terminar tan abruptamente como empezó, porque la puerta principal empezó a ser golpeada y pateada varias veces, como señal de que el psicópata loco quería entrar. Eso exasperó a los dos, cuyas expresiones cambiaron al instante, volviendo a sus rostros de terror y su felicidad borrada como una cinta de música. La melodía oscura había regresado. Sonríe. Sé que estás ahí, no os esconderéis de mí, malditas yeguas. Ábrelo para que puedas morir rápido y sin dolor. Lo dijo con voz de persona con problemas mentales, porque sonaba más emocionada que enfadada. Ambos se levantaron y vieron cómo golpeaban la puerta desde el otro lado. Dwight, mantén la calma, tenemos que encontrar un buen escondite, solo no hagas demasiado ruido, y. Ella gime un poco por el dolor que tiene, por absolutamente todo. Caracoles.
Crepúsculo, estás gravemente herido, tienes que ir al hospital. Duiligt. Tranquila, Caracoles, estaré bien, iré a un hospital cuando estemos fuera de su alcance, sonrisa. No estarán mucho tiempo allí, los encontraré, ya verás, son ponis muertos. Ja 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 ja, Duiligt tenía que ser valiente, porque ahora necesitaba mantenerse a salvo con su nueva amiga. Si la desesperación la abrumaba, no podía hacer nada lógico. Duiligt. Ven, sígueme, nos esconderemos por aquí. Ella le llevó al lugar más típico para esconderse de un psicópata o de alguien que te está acechando, el armario. Y sin más reproches, se escondieron allí, encerrando todo, permaneciendo juntos y en silencio junto a la pila de ropa que pertenecía al residente original. Caracoles. Tienes razón, no es la pinche que todos conocemos, es un monstruo y me da miedo, Duiligt. Yo también tengo miedo, pero mejor callémonos y estaremos bien, lo prometo. Solo deseaba que no viniera a buscarla aquí, así que se quedó callada junto a él, tragando saliva y temblando. El terror se disipó cuando pudieron oír claramente la puerta abrirse de golpe, sobresaltándolos, pero lograron permanecer en silencio a pesar del terror que estaban experimentando. Incluso contenían las lágrimas, y sintió aún más terror cuando empezaron a oír los pasos lentos y resonantes de ese pony en el suelo de madera. ¿Tienes idea de lo aterrador que debe de ser eso? Cada paso daba miedo, porque podía saber solo con escuchar en qué dirección iban. Primero por el salón principal, sonrisa. ¿Dónde estáis todos? Espero que seas bueno al escondite, porque puedo atraparte en 10 segundos. Empezó a contar hacia atrás solo para ponerles nerviosos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Al oír el número 1, saltó a la sala principal. A pesar de no encontrar nada, los dejó con el corazón prácticamente saliendo de sus gargantas. Era evidente que disfrutaba jugando con sus sentimientos y sensibilidades. Si había algo gracioso que decir sobre esta situación, era que al menos la asesina se divertía como cuando ella era pinche y sus juegos, y no parecía enfadada. Pero quizá eso sea más aterrador que verla realmente enfadada. Como si eso no fuera ya bastante perturbador, empezó a hacer ruidos en las paredes con su cuchillo. También era molesto y suficiente para helar la sangre. Y eso fue solo el principio, porque entonces empezó a romperse, lanzar y golpear todo a su alrededor, solo para encontrarlos. Incluso movía la cama, rompía una silla o un armario, destrozaba alguna lámpara ocasional o algún objeto valioso, causando mucho más caos en esta casa del que ya había antes. Sonrisa. ¿De verdad te crees muy lista, verdad? Oh, ya verás lo que te pasa, haré ropa con vuestros cuerpos, usaré vuestras cabezas y abriré vuestros cráneos para usarlos como cuencos para sopa, venderé vuestros preciosos ojos como falsos, vuestras cutie marks serán objetos decorativos, y usaré vuestros órganos como receta principal para mis dulces. Si alguna vez te has preguntado qué pasa después de la muerte, no es absolutamente nada. Una vez que mueres, dejas de existir, crees en fantasmas. ¿Te crees esas historias de miedo que te cuentan en casa? Es obvio que todo lo que oyes son solo historias. Esta es la realidad, y los vinos son aún más aterradores, porque nunca sabes con quién te vas a encontrar. Soy un ejemplo perfecto, y mientras viva, disfrutaré cada segundo de su miseria, y prometo que haré que cada pony viva una pesadilla, jajaja. Duiligt no hizo nada mejor que abrazar a su única amiga para hacerle compañía, porque era necesario. Ambos tenían tanto miedo de que un abrazo no les hiciera daño. Caracoles. Vaya lío en el que me he metido, Snips, perdóname por no ser valiente, te he fallado, ahora estaré atrapada aquí para siempre, Duiligt. Por favor, déjanos en paz, deja ir a este pobre potro, no te ha hecho nada. Me quieres a mí, no a él, Celestia, donde quiera que estés, por favor ayúdanos. El lado positivo de esto, o al menos en cierta medida, era que al menos estaban juntos en esto, especialmente Duiligt, que había soportado este sufrimiento durante más de una hora y ya no estaba solo.
pero lo malo era que ambos estaban indefensos, sin posibilidad de escapar ni de defenderse de ella. Piénsalo. Si ya había matado a guardias que estaban protegidos, armados y preparados, ¿cómo esperaban sobrevivir a esto? Necesitaban un milagro. El terror empezó a surgir y subir como un líquido hirviendo dentro de ellos cuando oyeron pasos que se dirigían lentamente hacia donde estaban, no hacia el armario en sí, sino por el pasillo justo delante de sus narices. Esos pasos ahora eran más evidentes y se podía saber en qué posición estaba el maldito pony. Tal era su desesperación que hicieron algo lógico: taparse la boca. Con tantos nervios y terror, les era imposible soportar esos lamentos y quejas. Por mucho que lo intentaran, salía de forma natural y era lo más irritante. El momento más aterrador llegó cuando vieron al Rosa pasar lentamente delante del armario. Eso era más que suficiente para dejarlos petrificados, así que tuvieron que acercarse al borde del muro porque podría encontrarlos solo con mirarlos. No dijo ni una palabra. Solo se oían sus pasos y esa respiración aterradora y siniestra. Caracoles tenía los ojos cerrados. Solo Dwight fue lo bastante valiente para mirarle, y notó que seguía caminando hasta que se detuvo, y empezó a mirar dentro del armario. Tenía sentido por qué hacía eso. Solo quería asegurarse de que se estaban escondiendo. El miedo que Dwight tuvo que soportar era aterrador, pero se sintió aliviada al darse cuenta de que él no se había dado cuenta. Maldita sea, si eso hubiera pasado, intentaría proteger al pobre chico para que pudiera escapar sano y salvo. No iba a dejar que otro muriera por su culpa. Hubo un pequeño milagro tras ese momento incómodo e insoportable. El psicópata se alejó de esa zona del armario para buscar en otro sitio. Prácticamente se había retirado de ellos, y era una buena oportunidad para escapar. Dwight suspiró y pensó que lo peor había pasado, pero no podía declarar la victoria hasta que estuvieran lejos del peligro. Tras resolver todo para los aldeanos, el Dr. Sicho se tomó la libertad de ir lo más rápido posible a su residencia para buscar algo en sus agendas, porque el caso que había oído sobre Ruby había despertado su curiosidad. En resumen, tras leer lo que escribió en su cuaderno ese mismo año, 1991, se dio cuenta de muchas cosas. Primero, que sí recordaba cuando Pinky le contó sobre la desaparición de Lady Ruby en ese momento, y lo preocupada que se sintió cuando eso ocurrió. Y en segundo lugar, el pensamiento de que durante ese tiempo hasta ahora nadie supiera de su muerte ni de su paradero le dejó un nudo en la garganta. De alguna manera, se sintió obligado a volver a casa de su mejor amiga, impulsado por la necesidad de verla y aprender más sobre su situación. Saber que esto fue causado por un presunto asesino le hizo actuar tan rápido. No estaría preparado para lo que vendría después. Tras dirigirse hacia su Garcube Corner, se detuvo en seco, sorprendido al ver la puerta abierta para que cualquiera pudiera entrar, y recordaba bien que estaba cerrada cuando intentó entrar en esa ocasión. Pero eso no fue nada cuando decidió entrar. Aparentemente todo estaba vacío desde ese punto de vista, pero cuando entró, Dios mío, qué sorpresa, se fijó en los cuerpos de la familia Kate casi por accidente, pero ahí estaban. Sicho, para todos los ponis. Se quedó atónito y paralizado al verlos desplomados en el suelo. Solo ver la sangre salir de la boca de cada uno era suficiente para saber que estaban muertos por envenenamiento, y él, como muchos otros, los reconoce muy bien. Sabe que no solo son amigos de Pinky, sino también sus padres adoptivos. Es evidente que surgieron muchas preguntas sobre él como resultado de este horrible descubrimiento, pero entonces, vio la bendita puerta en el suelo, abierta, que conducía al sótano, y en lugar de ir a otro sitio de la casa, sintió curiosidad por ver qué había allí abajo. Su intuición le decía que tenía que ir por alguna razón, así que lo pensó 2 veces antes de empezar a bajar las escaleras, sintiéndose un poco asustada. Apenas llegó a la mitad cuando olió el hedor nauseabundo que emanaba de ella, tanto que tuvo que taparse la nariz, porque olerla solo unos segundos le hacía vomitar. Olía a carne podrida en muy mal estado. Sicho, ¿qué es este lugar?
Que yo sepa, nunca me mencionó esa parte de la casa. ¿Qué demonios está pasando? Estaba algo oscuro, pero al menos los alrededores eran visibles, y no necesitaba una linterna para darse cuenta de la abominación que le rodeaba. Mucho peor que la imagen que vio en ese árbol, vaya, mucho, mucho peor, y posiblemente la peor escena del crimen que había visto jamás. Esto, más que una escena de asesinato, parecía el secuelo de una secta que sacrificó muchas almas y dejó su desorden por todas partes. Sus ojos se abrieron de par en par, más frenéticos que nunca, ante tal escena. Esto no puede ser real, ¿cómo pudo pasar esto? Como médico, le costaba creer que esto pudiera haber sido causado por un solo pony, y menos aún quería creer que su amigo tuviera algo que ver. El hecho de que estos cuerpos fueran encontrados en la residencia de la mujer vestida de rosa puede tener una explicación, porque hasta ahora no había visto su propio cuerpo. Así que tuvo que arriesgarse. Si necesitaba confirmar ese último punto, solo tenía que bajar a este sótano y empezar a buscar. Con la nariz tapada y conteniendo la respiración, continuó por este maldito inframundo hasta llegar a la otra puerta que conducía a la otra habitación del sótano. Y allí vio el resto de los cuerpos de las personas desaparecidas. No hace falta mencionar las condiciones en las que estaban. Solo hay que imaginar la reacción del doctor ante este escenario, pero por su amigo y por todos los demás, tenía la fuerza de voluntad para seguir observando e investigando. Sicho, ¿qué ha pasado aquí, Pinkie? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué no vimos? Cuando empezó a atragantarse, sentí que era suficiente, y tan rápido como llegó, se fue de la zona. Insisto en que, a pesar de que es una prueba sólida y una revelación, la situación le parece muy ilógica. Vale, si Pinkie de alguna manera tenía otro episodio de tanto estrés que la dejara sumida en la desesperación y despertara esa personalidad, lo que le preocupaba bastante porque, sabe mejor que nadie que cuando ella está así, no es consciente de lo que está haciendo y cuando vuelva a su estado natural, ni siquiera sabrá qué ha pasado, además no sabe cuánto tiempo podría haber estado sin ser ella misma y que muchos, ajenos a su condición, notaron su actitud y su estado físico. Pero la pregunta de $1.000.000 aquí era, ¿quién causó esta masacre? La idea de que ella tuviera algo que ver con eso no solo le parecía descabellada, sino absurdamente ridícula, y sus sentimientos por ella le impedían pensar en esas cosas. El pobre doctor intentaba procesar todo para llegar a una conclusión lógica, pero tenía una misión que cumplir y no era momento de pensar en una respuesta hasta haberla encontrado. Intentó mantener la calma, y cuando estuvo más tranquilo, siguió su camino y fue entonces cuando recordó algo que podría serle útil. Algo que ayude a explicar y que la gente sepa qué demonios ha pasado en Ponyville en las últimas 30 horas, Sicho. Tengo que conseguir ese libro. Al no encontrar nada en el salón, la cocina ni en ningún otro sitio de abajo, fue al lugar más específico y obvio para que una paciente como ella ocultara esas cosas. Su dormitorio. No hace falta decir que conoce la sala como la palma de su mano, ya que más de una vez ella le invitó allí para quedar con amigos y tener momentos muy especiales durante los descansos. Tras subir las escaleras y llegar al mismo lugar, notó que la puerta estaba abierta con un agujero en el centro, un detalle que llamó su atención. Preguntándose qué podría haber pasado todo este tiempo después de estar en el hospital, al entrar también se fijó en la ventana abierta y la sábana atada a una de las patas del armario. Y después de ver cómo estaba colgada así, supo dos cosas. Primero, que esto era sin duda una vía de escape. Alguien huía del peligro y no tenía más remedio que usar esas sábanas como única alternativa. Y segundo, probablemente era el agresor quien estaba persiguiendo a esta víctima. También notó que las ventanas de abajo y la puerta principal abierta tenían algo en común. Clavos y madera, así que era obvio que esa era la única salida. Pero ninguno de estos detalles era tan importante o interesante para Psicosis. Todo su interés estaba en lo que había dentro de ese armario. No dudé en abrirla, y. Bingo. Lo encontró justo ahí.
Y no solo encontró el libro, sino también el frasco de pastillas. Ahora que lo había encontrado, no dudó en coger esos objetos. Usaría las pastillas en el momento adecuado. El libro era lo que más le interesaba. Quería ver qué contenía, qué demonios había testificado su paciente en estas últimas horas, pero no hacía falta abrir el libro para notar un detalle extraño y perturbador. Era la portada del libro, toda garabateada con un rotulador negro. Esas letras que llevaban el título del libro habían sido tachadas, sí, por ella misma, y en su lugar había una nueva cubierta escrita en mayúsculas, El diario de la sonrisa. Dios mío, creía que ese libro expresaría lo que sentía, pero no de esta manera. Y sabes que no deberías juzgar un libro por su portada, pero hay casos en los que hay que hacer excepciones. Cuando Sicho decidió abrir el libro para ver qué contenía, se quedó paralizado de terror, con los ojos abiertos al verlo. A estas alturas, su sola expresión ya era suficiente para revelar lo que supuestamente estaba viendo. Lo único que se podía decir era que lo que ese libro contenía era horrible, algo fuera de lo común, inquietante, algo que hace que uno pierda la fe en este mundo. Podría ser peor que lo que vimos en ese sótano. Bueno, sí, y por primera vez, el psicólogo con años de experiencia, sentía una enorme sensación de impotencia. Esto era un bocado enorme de todo lo que podía masticar, y sobre todo, esto le hacía sentir que había fracasado no solo como psicólogo, pero como un amigo. Está claro que leer ese libro, aunque solo fuera un poco, cambió su perspectiva sobre cómo eran las cosas. Sicho. No puede ser, ¿cómo pude permitir que esto pasara? Todo esto es culpa mía, y realmente demuestra que, al investigar más a fondo este caso, todo iba de mal en peor. El descenso pronunciado había alcanzado un nivel tan bajo como el infierno. El infierno estaba aquí. Solo con mirar lo que contenía ese libro, lo entendió todo. El desorden había convertido a su querido paciente en un monstruo terrible, y por su negligencia, no le había dado el trato que merecía. Si él hubiera actuado mejor antes, ella no estaría pasando por esto, y nadie habría muerto, pero sabía que ya era demasiado tarde. Simplemente se sentó en el respaldo de la cama y, con un sufrimiento inmenso, se cubrió la cara con las pezuñas, como diciendo, ¿qué he hecho? Demostrando que a veces incluso los héroes más grandes tienen sus mayores fracasos. Guardia 2. Hola. ¿Hay alguien aquí? La voz de un guardia real, que pasaba con un acompañante inspeccionando la zona, notó que la puerta estaba abierta y todo destrozado, y pensaron que obviamente alguien estaba dentro de la casa. Guardia 1. Si hay alguien aquí, será mejor que se vayan inmediatamente. Encontramos la puerta abierta. Esta es una zona restringida. Marchaos o nos veremos obligados a usar la fuerza bruta contra vosotros. Ella estaba dispuesta a salir y decirles que necesitaban ayuda, y como no había rastro del rosa, tuvieron que aprovecharlo. Caracoles. Duiligut, por favor, no salgas, Duiligut. Vinieron a ayudarnos, no te preocupes, solo tenemos que ir con ellos para salir de aquí. Guardia 1. ¿Quién anda ahí? Preguntó el guardia que estaba más cerca del armario al oír una serie de ruidos que venían de allí. Esperando una respuesta porque no era tonto, sabía que había alguien más en esa casa, y si no respondía tenía que usar su fuerza para intervenir. Pero en lugar de recibir respuesta, sus dudas se disiparon cuando vio a una pony morada salir del armario para enfrentarse a él, claramente gravemente herida y con lágrimas en los ojos. El hombre estaba asombrado y desconcertado. Duiligut. Por favor, ayúdanos, Guardia 1. En nombre de la princesa, ¿qué demonios está pasando aquí? Duiligut. Estamos bajo ataque, alguien quiere matarnos con un cuchillo, parece ser el pony que secuestró a los de Ponyville y causó el caos en esta casa. Tengo un potro aquí que está asustado, necesitamos tu ayuda, por favor, Guardia 1. No se preocupe, señorita Sparkle, le ayudaremos. ¿Hay alguien más contigo en esta casa? Duiligut. Por favor, salid de ahí, caracoles, estamos en buenas manos.
El joven Popro tuvo el valor de marcharse, manteniéndose cerca de ella, aunque sabía que estaban recibiendo ayuda profesional. Todavía tenía miedo porque no era tonto. Podía atacar en cualquier momento, y le parecía muy sospechoso que no los hubiera oído. Cuando el guardia se dio cuenta de que había un niño presente, supo que tenía que actuar rápido. Guardia 1. ¿Sabes dónde está quien te atacó? Crepúsculo. No, hace unos segundos estuve aquí intentando encontrarnos, pero nos escondimos en el armario y fue un milagro que vinieras. Necesito un hospital, no me encuentro bien. Guardia 1. No te preocupes. La ayuda a caminar mientras gira la cabeza y ve a su compañero a unos metros detrás de él, alzando la voz para darle una orden. Tú, registra la casa, parece que el que secuestró a los ponis sigue suelto y acaba de atacarlos. Guardia 2. Enseguida. Sin poner excusas, hace lo que su colega de alto rango le pide. Dwight empezó a llorar, pero también lágrimas de alegría al ver que por fin algunos verdaderos héroes habían venido a ayudarles. Dwight. Gracias, de verdad lo agradecemos, no tienes ni idea de cuánto. Ahora, esta vez todo había salido realmente bien. Guardia 1. No te preocupes, llevas buenos cascos. Ayudándola a caminar hacia la puerta. Tienes suerte de que te hayamos encontrado. La princesa Celestia ordenó a todos que abandonaran el pueblo, para que podamos, sonríe. Sorpresa. Sin previo aviso, emergió de la oscuridad de un muro, atacando al guardia que tenía sus defensas caídas. Incluso tuvo la oportunidad de clavarle el cuchillo en el cuello no una, sino 14 veces seguidas, hasta que sangró profusamente y cayó al suelo sin detenerse. Kelista atacó allí, porque el pobre no se dio cuenta de nada, y cuando lo hizo, solo sintió que alguien le agarraba desde arriba. Apenas intentó defenderse antes de sentir esas puñaladas. Los pobres almas quedaron horrorizados por su mala suerte y empezaron a gritar a pleno pulmón. Los caracoles no lo soportaban tanto como Dwight y rápidamente se escondieron en el armario. La pesadilla había vuelto. Oh, ¿qué le pasa? No pudo manejar mi estilo y murió de sorpresa. Me alegra saber que le gustó. Quería asustarle hasta morir, le resultaba muy gracioso haber hecho eso, observando con orgullo el acto salvaje que había cometido y admirando el cadáver de ese guardia que dejaba un charco de su propia sangre. Ahora Dwight estaba completamente loco. Dwight. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Con los auriculares puestos, sentía que perdía todo el control. Guardia 2. No puede ser. Se quedó paralizado al darse cuenta de que su compañero yacía en el suelo, completamente muerto y desplomado. Sintiendo miedo y a la vez una furia tremenda, no dudó en ponerse a la defensiva. En nombre de la ley, estás arrestado por agredir y asesinar a un guardia. Ríndete o tendré que atacarte. No quería ceder a eso. Solo esperaba que cooperara porque estaba prohibido atacar a un pony a menos que intentara atacar o resistiera. Sin embargo, solo vio que el asesino simplemente permanecía completamente en silencio y quieto, como si se preparara para hacer algo malo. De hecho, ni siquiera dejó que se le viera la cara por esa melena caída, pero él pensó que era solo una broma. Suelta el arma. Dwight. Por favor, solo atácala, no se quede ahí parado, señor, atácala o será demasiado tarde. Tenía demasiado miedo para decir una palabra, porque temía que si hacía algo, viniera a atacarle y quizá el guardia no tuviera tiempo de detenerla. La escena se volvió tensa y aterradora, porque por mucho que el guardia insistiera en que soltara el arma y se rindiera, ella lo ignoraba, permaneciendo allí en completo silencio, observándole atentamente. Solo con mirarla, uno sabía que tarde o temprano iba a hacer algo terrible. Guardia 2. Le advertí, no me hizo caso y está resistiéndose al arresto. Me temo que tendré que... Sonríe. Corre gritando como una bestia salvaje hacia ese guardia, lanzándose encima de él. El pobre hombre estaba tan asustado por su reacción que apenas pudo contenerla, ya que todo sucedió tan rápido que apenas pudo bloquear su ataque y sintió como la fuerza lo derribaba boca arriba.
Desesperado, hizo todo lo posible por apartársela o atacarla, pero la fuerza de este pony, como se mencionó antes, era como la de caballos adultos y más fuerte que la de ese pobre guardia que no podía hacer nada para detenerla. Empezó a gritar y gemir de dolor, sumido en el pánico y la desesperación, porque sabía que había llegado su momento de morir. ¿Sabes por qué estaba gritando? Simple, de alguna manera, consiguió usar su cuchillo y clavarlo en los ojos de ese pobre diablo y arrancárselos con facilidad. Toda esa sangre, esa carne que salía de sus orificios, los gritos y alaridos del pobre chico, la llenaban de placer. Incluso empezó a jugar con esos ojos como si fueran canicas mientras tenía una sonrisa abominable y se cubría de sangre. Durante el sufrimiento de la guardia, Dwight observaba con los ojos bien abiertos. Estaba tan angustiada que ni siquiera podía gritar o llorar. Simplemente se quedó allí, paralizada por el miedo. Porque estaba claro, confirmado. Ese pony era más poderoso que un guardia, por muy bien armado o protegido que estuviera. Podía matarle con facilidad, y eso significaba un problema tremendo. Y fue por este detalle, además de ver la imagen de pesadilla, que se vio obligada a volver al armario con su amiga, pero no era necesario, ya sabía dónde se escondían y no tenían escapatoria. Además estaba en medio de la salida, lo que hacía la huida aún más difícil. Se levantó y, con esa sonrisa, se giró, lista para ir tras ellos. Caracoles. Crepúsculo, oí gritar al guardia, ¿qué ha pasado? Lo oí todo y temía que él también estuviera muerto. El unicornio no tuvo el valor de contarle lo que había pasado. Sentía que ese era el final para ambos. Crepúsculo. No abras los ojos, Caracoles, todo irá bien si te quedas conmigo. Odiaba mentirle y solo quería asegurarse de que, cuando pasara lo peor, sus ojos inocentes no vieran nada, por eso le abrazó. Caracoles. Quiero irme a casa. Muy asustado, empezó a llorar mientras la abrazaba con los ojos cerrados, tal como ella le había sugerido. Dwight. Lo sé, en una escena bastante triste, ambos permanecieron abrazados, temblando de miedo y llorando. Podían oír claramente esos pasos de nuevo, y cómo se acercaban lentamente a su posición, solo que esta vez, a diferencia de antes, sabían que ella vendría aquí para abrir el armario y matarlos a sangre fría. Lo más aterrador que Dwight vio fue ver la silueta rosa acercarse lentamente, y cuando por fin la vio en todo su esplendor, vio su aspecto aterrador combinado con la sangre de sus víctimas, reflejada en toda su cara en la luz artificial. Esa mirada y todo lo que tenía en ella fue lo último que vio antes de que empezara a romper el armario con facilidad. Ambos empezaron a gemir y gritar, especialmente los caracoles que ya no lo soportaban más. Dwight, que ahora sentía más rabia que miedo, decidió enfrentarse a ella mientras abrazaba al potro. Dwight. Maldita sea, déjanos en paz. Ser asesino no te da derecho a matar a este pobre potro. Llévame, soy yo a quien quieres, pero deja ir a mi amigo. ¿Me has oído? Déjale ir, no te tengo miedo. Si quieres matarme, hazlo ya. Pero no te metas nunca con mis amigos. Ah. Fue valiente hasta ese momento, y parece que sus súplicas fueron escuchadas, porque cuando logró romper la frágil puerta del armario, agarró a Dwight por la nuca y la arrastró fuera, listo para acabar con su sufrimiento, dándole a Snails la oportunidad de escapar. Caracoles. Crepúsculo no. Gritó de miedo al ver lo que estaba pasando. Dwight. Sálvate, corre, le suplicó en lo que parecían sus últimos segundos de vida que se salvara y buscara ayuda, sacrificándose para mantenerlo a salvo. Sonrisa. Veo que te has puesto muy valiente enfrentándote a mí, Dwight. Parece que has hecho un nuevo amigo y tuviste que elegir a esa pobre criatura. Te compadezco, pero te admiro, dice riendo mientras le pasa el cuchillo por el cuello, amenazándola. Dwight. Ni se te ocurra tocarle, no te tengo miedo, esto es solo entre tú y yo, sonríe. Cuida tus palabras, maldita yegua. No seáis como esos patéticos necios que se hacen llamar guardias. Creen que son fuertes y lo dan todo por los demás, pero hablan más y hacen menos.
¿Y sabes qué hago con tipos así? Se merecen callarse para siempre, y lo que parecía ser el final de Duelit se interrumpió cuando Caracoles intervino y golpeó a la chica de pelo rosa en el estómago con la cabeza, haciendo que ella soltara el unicornio y el cuchillo al quedarse sin aire. Caracoles. Suéltala, zorra. Dice enfadado, dándole unos cuantos golpes para hacerle daño. Mataste a mi mejor amiga y nunca te lo perdonaré. ¿Me oyes? Nunca. Estaba claro que lo hacía por venganza. Había reunido el valor suficiente para enfrentarse a ella con sus propios cascos. Crepúsculo. Caracoles. Dice entre tos mientras intenta levantarse. No, Caracoles. Corre Duelit, sálvate, encuentra a la princesa Celestia, ella puede acabar con esto. Corre. Ahora los papeles se invirtieron. Se estaba sacrificando para salvar la vida de su nuevo amigo. Duelit. No digas eso, no voy a dejarte nunca, Caracoles. No te lo pido, lo exijo. Corre, maldita sea, corre. Estaba claro que quería que le dejaran en paz, y sin importar el resultado, solo esperaba que ella se salvara. Y el resultado fue el que menos esperaba. Smile logró liberarse del casco y le dio un golpe tremendo en la cara que hizo que su cabeza rebotara contra la pared y cayera al suelo. Duelit, aún insistente, no quería dejarle solo y tenía la intención de ayudarle. Duelit. No. Por favor, Caracoles, tengo que salvarte. Dijo entre lágrimas, no quería verlo morir también. Caracoles. Corre, por favor, busca ayuda, estaré bien, solo corre, le dijo una última vez que huyera, justo cuando ella se levantaba para coger su cuchillo de cocina. Fue una decisión muy difícil, pero el unicornio no tuvo más remedio que huir, dejando atrás un dolor intenso por abandonar a su amigo, aunque sabía que no lo hizo con esa mala intención, incluso eso era doloroso. Los últimos segundos de vida de los caracoles fueron dolorosos, pero también heroicos. Sonrisa. Jejeje, qué patético eres, dime algo, pequeña, ¿tienes miedo a la muerte? Caracoles. Para nada, porque mi vida ya está muerta sin Snips. No importa si me matas, no te daré el placer de verme sufrir aunque lo intentes, con la muerte de mi amigo, nada me dolerá, sonrisa. Impresionante, es la primera vez que veo un acto de valentía de una víctima, ¿sabes? Si esto fuera una película, es precisamente en momentos como este cuando el villano decide no hacer nada y simplemente te usa como cebo para atraer a los buenos a la trampa, y tú conseguirás una forma ridícula de escapar y yo encontraré una forma ridícula de perder, pero ¿sabes qué, pequeña? Eso solo pasa en las películas. La última vez que alguien supo de él fue a través de su grito de dolor y desesperación. Ella lo torturó hasta la muerte, pero él aceptó valientemente su destino. Duelit corrió o más bien, cojeó hacia su casa, que estaba justo enfrente. No quería ir allí para esconderse, sino para comprobar cómo estaba Spike y tomarse todo el tiempo posible para escapar con él mientras encontraban un guardia. Decidió mirar atrás un momento para asegurarse de que no la seguían, y por suerte no era así, pero cometió un error al hacerlo, porque si tan solo se hubiera dado cuenta a tiempo, Duelit. ¡Ah! Gritó después de caer en un agujero en medio del camino. Dolorida y bastante confundida, intentó levantarse, dándose cuenta de que se había caído. Qué torpe era suya, pero no era culpa suya. ¿Qué? ¿De dónde salió este agujero? Nunca lo vi por aquí, era obvio que algún bromista había decidido hacer un agujero allí para averiguar qué demonios hacer. Cualquier persona descuidada como ella iba a caer y salir herida, pero eso era lo de menos. Lo realmente preocupante era que la subida estaba muy fuera del alcance de Duelit. Podía llegar allí, si simplemente saltaba con todas sus fuerzas, y ese era el problema. No tenía fuerzas para hacerlo, y mucho menos para saltar. Aún así, quería intentarlo. Salta y apenas logra llegar a la cima. Duelit. Esto no puede estar pasando, esto es de verdad. Tarde o temprano, tras varios intentos fallidos, se dio cuenta de que estaba atrapada. Si lo intentaba de nuevo, perdería más fuerzas.
Este ha sido realmente el peor día de su vida, no solo por todo lo que ha pasado, sino porque ha tenido tan mala suerte. Esto es la gota que colma el vaso. ¿Podrían las cosas empeorar? Joder, ¿para qué preguntar eso? Sonrisa. Ja 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 ja. Bueno, no esperaba que cayeras en mi trampa. Pensé que intentarías volver a casa intentando escapar, pero adivina que, nunca escaparás de mí. Esto lo dijo quien lo había planeado desde el principio, sonriendo al verla allí indefensa y sin salida. Crepúsculo. No, esto no es justo, no puede ser verdad, volvió a llorar, sin poder creer su mala suerte. ¿Estaba el mundo conspirando en su contra porque estas cosas le estaban pasando? No tenía sentido, se suponía que Pinkie era quien pagaba por sus acciones, no su sonrisa. Crepúsculo, acabas de abandonar a un amigo para que muera y me llamas asesino. Permitiste esto, las consecuencias que has traído, has vuelto a tus viejas costumbres, has recorrido un largo camino, y esto termina aquí, te atreviste a enfrentarte a mí, y ahora me toca a mí contraatacar. Saca su cuchillo ensangrentado del pelo y lo pone entre los dientes, lista para cazarla. Lilith estaba definitivamente perdida, aunque hubiera alguien que pudiera ayudarla, no habría tiempo suficiente y estaría muerta antes de que vinieran a por ella. Lilith. No, por favor Pinkie, te lo ruego, no tienes que hacer esto. Sonrisa. Oh no, no tengo que hacerlo, quiero hacerlo. Sin más reproches, salta y aterriza perfectamente a 4 patas en el agujero, y de pie frente a ella, camina lentamente hacia su víctima. Aquí es donde uno se pregunta, ¿por qué se toma el tiempo de perseguirla en vez de matarla directamente? La respuesta es sencilla. Asesinos enfermos como ella disfrutan viendo sufrir a sus víctimas antes de matarlas, y una de sus formas favoritas de hacerlo es torturándolas durante una persecución o psicológicamente. Por eso, mientras caminaba, Lilith empezó a gritar y llorar a pleno pulmón. Aunque intentara saltar, aunque intentara trepar, o ir por aquí o por allá, no había salida, su muerte estaba más cerca de lo que pensaba, y solo tenía que esperar, no importaba que suplicara, que pidiera perdón, que le dijera que venían a por ella. Nada impidió que Smille se detuviera ni un segundo. Aunque podría haber una posibilidad de supervivencia, porque justo ahí, alguien pasaba cerca de la zona, tras salir de una residencia para investigar algo. Pretendían reunirse con los federales y guardias, que por pura casualidad escucharon los gritos desesperados del unicornio morado. La rosa estaba más cerca de su posición, a punto de asestar el golpe final. Y cuando todo parecía estar llegando a su fin, psicópata. Pastel de pinza. La voz familiar que intervino hizo que la chica de pelo rosa se quedara paralizada, no solo le borró la sonrisa de la cara, sino que cuando giró la cabeza, ella lo vio allí, Pinkamena. Al darse cuenta de su apariencia, intentó confirmar que realmente era su verdadero amigo. Pinkamena, soy yo, el doctor psicópata, tu mejor amigo de la infancia, ¿te acuerdas de mí, verdad? He venido por ti. Estaba extremadamente impresionado, no solo porque había encontrado a su amigo tras mucho tiempo y muchas horas de búsqueda, sino también por lo que sus ojos veían, y eso le detuvo el corazón. Eres responsable de las desapariciones en este pueblo, ¿verdad? Por favor, dime la verdad, he venido hasta aquí para ayudarte. Solo un verdadero amigo sabe cuando su mejor amigo está en problemas. No dejaré que te hagan daño. Déjame ayudarte, por favor, sonríe. Solo con ver esa actitud, supuso a la persona adecuada. ¿Y cómo sabía su nombre? Simple, el libro le ayudó mucho. Pobre chico, no se había dado cuenta de la gravedad de la situación. Lilith había dejado de gritar, sobre todo cuando vio que alguien aparentemente había venido a ayudarla, pero se sorprendió al descubrir quién era y escuchó claramente cuando dijo tu mejor amigo de la infancia. Sonrisa. ¿Qué demonios hace aquí? Esto está mal, no debería estar aquí. La chica de pelo rosa empezó a sentirse extraña, como si sus emociones se descontrolaran con su mera presencia, y al mismo tiempo confundida.
Se notaba en su expresión y en sus ojos que se movían rápidamente, como si buscara una respuesta, pero logró aferrarse a lo que había planeado hacer, cerrando los ojos con fuerza y concentrándose. Maldita sea, no voy a dejar que nadie interfiera con mis planes. Decidiendo ignorar completamente a Shicho, regresa a Duiligt esta vez sin contratiempos ni estupidez que le impidan matarla. Duiligt. No, por favor, no. No. Ah. Shicho. No, no lo hagas. Estaba muy sorprendido y asustado por lo que su amigo intentaba hacer. Se dio cuenta de que sus palabras no le afectaban en absoluto, porque sabía que era adulta y no dependería de nadie, especialmente sabiendo que la persona con la que hablaba no era Pinky ni Pinkamena. Solo recordaba que esta tercera personalidad había sido problemática en el pasado, pero nunca se dio cuenta del monstruo que siempre había sido. Por eso consideró hacer algo más apropiado en estas situaciones. Por favor, perdóname por esto. Sacó algo de su sombrero que solo se usaba en situaciones de emergencia. Una jeringuilla con un suero especial, para pacientes especiales. Y tenía que actuar rápido. Estaba a solo unos centímetros de Duiligt, y a una distancia considerable levantó el cuchillo y estaba a punto de asestar el golpe final, pero Shicho no dudó, agarró la jeringuilla con los dientes y se lanzó contra ella por detrás, aprovechando su distracción para golpearla en una zona concreta de la nuca e inyectar el suero. Se sorprendió, pero ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, porque el sedante hizo efecto bastante rápido. Empezó a sudar profusamente, su cuerpo empezó a temblar, su corazón latía con fuerza en sus oídos y se sintió tan débil que dejó caer el cuchillo. Cuando el hombre se apartó un poco, la miró allí durante unos segundos, hasta que cayó al suelo, completamente sedada e inconsciente. Lo hizo, por fin, detuvo al rosa él mismo con sus propias pezuñas, salvó la vida de alguien de una tragedia, aunque todo parecía estar fuera de peligro. Nada estaba bien. Primero, Duiligt seguía llorando. ¿Cómo podía estar tranquila después de todo lo que había pasado? Solo verla le desgarraba, y saber que casi había muerto le ponía nervioso. Segundo, Shicho se sentía impotente. Sus sospechas resultaron ser ciertas. Había encontrado a su amigo intentando matar a alguien, y eso era más que suficiente para dejarlo todo claro. Aunque le había salvado la vida, no se sentía cómodo con ello. Y a pesar de saber que ella era responsable, no respondió a sus preguntas. De hecho, solo planteó más preguntas que respuestas. Y atacarla así le hacía sentir aún peor. Sí, había intentado matar a alguien, pero entiende, su mejor amigo de todos los tiempos, es increíblemente difícil, especialmente sabiendo que tendría consecuencias, y mira lo que pasó. Lo mejor que podía hacer era bajar allí a buscar a Duiligt y ayudarla. Solo con verla así, sabía que había sufrido demasiado. Bueno, tenía dos opciones para elegir sobre qué hacer con Pinkamena. Opción 1, la correcta. Entrégala a los guardias antes de que despierte, para que la arresten, le den el juicio que merece y la condenen. Opción 2, la equivocada. Llevársela con él sin dársela a nadie, porque sabe que es el único que sabe de su condición. Llevarla a ella y a Duiligt a su casa y esperar a que la princesa Celestia venga a ayudarles, arriesgándose a ser cómplices y poner en peligro a su leal alumna, todo para ayudar a su amiga Rosa. Y para protegerla, porque sabe que incluso en su sano juicio, ella no cometería semejante atrocidad, y solo él puede ayudarla. Y la decisión que tomó fue la segunda. Parece que por fin y definitivamente, todo ha terminado como debía.